sean bienvenidos al sexto capítulo del podcast del tercero medio B, en donde hablaremos sobre el libro llamado El Principito. Este capítulo será basado básicamente en 4 secciones, las cuales serán presentadas por Palomillanes, Josefina Lagos, Mauro Portus y quien les habla, Noelia Araneda. El libro El Principito narra la historia de un piloto que cae en un desierto, que luego se empieza a generar la historia de un pequeño príncipe que vive en su asteroide diminuto. En su asteroide cumple un par de simples pero arriesgadas tareas, tales como sacar los baobab y sus raíces, ya que si logran crecer, éstas destruirán el pequeño asteroide. También puede ver las puestas de sol, desollenar los volcanes activos y sobre todo cuidar de su preciada rosa. No obstante, esta rosa delicada carecía de gratitud. De manera constante se quejaba de miles de cosas que pasaban, del frío de las noches y de las corrientes de aire. Libro escrito por el autor francés Antoine de Saint-Exupéry. Este libro ha pasado por muchas opiniones y una de ellas es de que se cataloga como un libro infantil y juvenil, pero su escritura ha entusiasmado a lectores de cualquier edad. Su capacidad de realizar análisis dentro del libro es algo impresionante para los lectores. Quizás no a simple vista se puede ver, pero el Principito es el personaje principal del libro. El príncipe se aventura dentro de una travesía en donde conoce a muchos personajes característicos, muy variados y a la vez muy interesantes, que lo ayudan a comprender ciertas situaciones que van pasando. Le enseñan a ver su vida y la vida desde distintos puntos de vista. Este pequeño príncipe iniciará un viaje que lo lleva desde su asteroide a recorrer el universo. En la travesía conocerá a personajes que le enseñarán a ver la vida desde distintos ángulos, tales como el zorro, la rosa y el piloto. Este libro hace ver al lector de manera en la que debe tomar las medidas de precaución sobre el mundo, el nuevo mundo de los adultos, las típicas responsabilidades, los trucos existentes en donde como pasa el tiempo, las personas entran, no se logran entender las situaciones vistas. El punto de vista de este cuento analiza los comportamientos característicos de los adultos en una narración infantil. Este libro ha logrado ser el centro de la amistad y el amor, en donde el Principito logra captar la atención de cada adulto, ya que con esto hace referencia al niño escondido en el cuerpo y ser de todo adulto. Como grupo podemos decir que este texto de literatura infantil es en realidad un libro que también puede ser leído por adultos. Su contenido simbólico y filosófico es un punto de partida para cuestionamientos muy amplios y profundos. Es muy fácil identificarse con el personaje principal y sus preguntas sobre la vida. Además, el libro cuenta con ilustraciones del mismo autor, que nos permiten visualizar el mundo mágico y simbólico al que nos hace referencia. El libro no nos muestra su interior, el cuento solo narra la serie de viajes, cada uno más extraordinario que el otro. Además, nos da a entender la complejidad al entender el alma y los pensamientos del personaje principal. En el cuento, lo fácil se vuelve difícil, esto profundizando el porqué de las cosas, además de siempre dejarnos una moraleja, como por ejemplo, hay que amar todo lo que os rodea, hay que mirar el corazón. Esta historia es bastante atractiva en varias etapas de tu vida, una historia interesante cuando eres un niño y un cambio de perspectiva en el cuando creces. Es un libro que en palabras simples te hace ver pequeños detalles que de un niño veía bastante bien e increíble, pero con el tiempo vas olvidando cada vez más. Antoine, el autor del libro,
Fue un novelista y aviador francés. Sus experiencias como piloto fueron a menudo su fuente de inspiración para la creación de sus historias. Fue un reconocido piloto y fue pionero en la aviación moderna. Vivió una infancia feliz en las propiedades de sus familiares, pero lamentablemente, siendo ya mayor, perdió a su progenitor a la edad de 4 años. Su primera novela corta se tituló El aviador y fue publicada en una revista literaria. El Principito, su obra más importante, fue publicada en 1943. Esta surgió de una vez que se estrelló en su avión en el desierto de Sahara. En 1943 pidió incorporarse a las fuerzas francesas en África del Norte y a partir de entonces retomó las misiones de Cerdeña y Segovia. En el transcurso de una de ellas, el 31 de julio de 1944, su avión desapareció en el Mediterráneo. El síndrome de Peter Pan se puede definir como un conjunto de rasgos personales que se caracterizan por mostrar una gran inmadurez emocional en la edad adulta. Es decir, las personas con estos rasgos presentan un desfase patológico entre su edad cronológica y su edad emocional. Un Peter Pan a menudo se resiste a tener las cargas y responsabilidades de un adulto o muestra tener conductas y reacciones emocionales que no son propias a su edad. Este síndrome no es un término científico de la psicología y no tiene criterios diagnósticos, sino que es un perfil derivado de la experiencia clínica de los psicólogos profesionales. Su perfil de comportamiento fue descrito por un psicólogo reconocido, Dan Kailer, en 1983, el cual observó que algunos de sus pacientes negaban aceptar las responsabilidades de la edad adulta y al parecer su estado psíquico y su comportamiento se encontraban estancados en la adolescencia, o sea, no alcanzaban la madurez psicológica y no eran capaces de resolverse en la vida sin la ayuda o el apoyo emocional de otras personas. Este destacado psicólogo descubrió que a menudo estas personas mostraban rasgos narcisistas, manipuladores, cautivadores y arrogantes, pero en realidad tenían miedo al fracaso personal, una muy baja autoestima y un estado de inseguridad permanente. En general, se desentendían de las exigencias del mundo real y eran incapaces de conseguir una estabilidad en la vida real. El síndrome de Peter Pan es mucho más frecuente en los hombres y habitualmente se asocia a problemas para proporcionar seguridad a otra persona en aspectos relacionados con los cuidados. Esto se hace más evidente en hombres porque socialmente son los que tienen el rol de protección, relacionado con la provisión de sustento, protección frente a otros, y en este mismo caso son ellos mismos los que necesitan sentirse protegidos. Este hecho les incapacita en gran medida, asociándose con intensos sentimientos de soledad y sentimientos de dependencia. Por esta razón, suelen buscar una persona que los cuide y que los proteja. Aunque no existe evidencia científica que revele que el síndrome de Peter Pan sea una enfermedad psicológica y no se encuentra con un tal en un manual diagnóstico de los trastornos mentales, no quiere decir que desde la psicología clínica no pueda reconocerse este perfil de comportamiento. Por esta razón, aunque sin hablar de criterios diagnósticos, sí podemos hablar del grupo de comportamientos que caracterizan el síndrome de Peter Pan, este miedo a crecer. Entre las principales características y síntomas que pueden llegar a tener un adulto con el síndrome de Peter Pan, destacan las siguientes.
en donde se ve incapaz de asumir sus propias responsabilidades, esto ya que prefieren que lo hagan otros, que tienen dificultad para proporcionar afecto a otras personas, el no comprender por qué los demás crecen, presenta dificultad para empatizar y un déficit de habilidades sociales, lo que puede llevar a quedarse solo o sola. Tiene un elevado miedo a la soledad, tiene el egoísmo sintiendo que el mundo gira a su alrededor, presenta dependencia emocional, su comportamiento es rebelde y negativo, presenta muy baja autoestima, inseguridad y baja tolerancia a la frustración, necesita admiración, cuidado y atención y suele sentir una gran insatisfacción con sus logros. Nosotras creemos que el síndrome de Peter Pan tiene relación con el libro, ya que permite al lector adulto reencontrarse con su niño interior, pudiendo ver así la vida de una manera más simple y sencilla. También creemos que el síndrome de Peter Pan tiene relación con el personaje El Principito, ya que ambos nunca envejecen, son muy inocentes y crédulos. El Servicio Nacional de Menores, SENAME, es un organismo del Estado que depende del Ministerio de Justicia. Su tarea es contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a reinsertar en la sociedad a los adolescentes que han infringido la ley. En el año 1990, Chile firmó un documento de las Naciones Unidas llamado Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, al que han adherido casi todos los países del mundo y que deben ser cumplidos como una ley más. Desde entonces, el Estado ha ido incorporando en forma paulatina la protección de los derechos del niño en todas sus acciones. El trabajo del SENAME con los niños y niñas se basa en los derechos que contienen ese tratado internacional. Al SENAME le corresponde crear y poner en funcionamiento programas especializados que atienden a los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos no han sido respetados y a los adolescentes que han cometido algún delito. La mayoría de ellos son enviados a centros y programas del SENAME por los tribunales de justicia. Para cumplir con las tareas que le encarga la ley, el SENAME tiene centros propios y otros que están a cargo de organismos privados que reciben recursos del Estado. El SENAME supervisa estos programas para que cumplan con sus objetivos y usen los fondos según compromisos adquiridos. En algunas comunas, el SENAME cuenta con oficinas de protección de derechos de la infancia, OPD, que se financian juntos con los municipios. Estas oficinas atienden a los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos no han sido respetados y ayudan a buscar soluciones con el apoyo de otros organismos comunitarios. Cualquier persona que conozca una situación en que un niño o adolescente esté siendo dañado puede acercarse a una OPD. Asimismo, el SENAME tiene a disposición el público en todas las capitales regionales del país las oficinas de informaciones, reclamos o sugerencias, OIRS, donde se responden inquietudes y pueden hacerse denuncias sobre situaciones que afectan a niños y niñas. Una vez más, el Servicio Nacional de Menores está envuelto en una polémica luego que 9 menores huyeran de una residencia en la ciudad de Rancagua. Una mujer identificada como Camila Valenzuela se encontró con los niños, quienes estaban semidesnudos y descalzos. La mujer realizó una videollamada a su mamá y los llevó a su casa para alimentarlos. Posteriormente llamaron a carabineros, pero los niños se subieron al techo de la vivienda para esconderse. Los niños escaparon de la residencia Catalina Ketenich, administrada por la Fundación María Ayuda. Al respecto, informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 17 horas de un domingo. Fueron 3 niñas y 6 niños
de entre 7 a 11 años de edad. En su comunicado informaron que se activaron los protocolos pertinentes a fin de generar las acciones de ubicación y rescate de los niños y niñas por parte del equipo profesional. Paralelamente, se realiza llamado inmediato a carabineros, quienes lo comunican al juez de turno de tribunales de familia. Se han dado innumerables casos que niños y niñas adolescentes escapan del organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es más comúnmente llamado CENAME, para poder escapar de aquel tan tortuoso lugar como lo nombran la mayoría de jóvenes que residieron una gran parte de su vida en aquel sitio. La mayoría se escapan por el simple e inocente pensamiento que al salir tras las rejas que han estado obstaculizando su libertad, podrán por fin recrear y hacer todo lo que por fin quisieron. Un mundo lleno de aventuras y diversión. Acá es donde comprendemos que la mente de los niños es la misma con la que el Principito pensaba y tenía. Él solo quería ir de aventuras, divertirse y conocer más amistades, sin importar lo que tuviera que pasar para llegar a cumplir su objetivo. Pero no todas las personas tienen ese mismo pensamiento. Existe un gran debate de dos bandos diciendo que si es mejor que los niños del Sename se escapen o sigan viviendo en aquel lugar en donde residen. Pero acá es donde nos preguntamos, ¿cuál es la opinión de aquellos niños que ahora lo más probable es que sean personas adultas? ¿Qué es lo que piensan sobre todo esto? A continuación, les daremos algunos datos curiosos. El Principito fue publicado por primera vez en Estados Unidos. El Principito es el libro más leído en lengua francesa y se creó una película en base a este en el año 2015. El asteroide B612 realmente existe. El autor también tiene un asteroide con su nombre. Las ilustraciones del libro fueron pintadas en acuarela. Y en Francia existe un parque temático inspirado en El Principito. Y con esto concluimos el capítulo del día de hoy titulado El Principito. Espero que hayan disfrutado y estén atentos al canal, ya que subirán nuevos videos en donde se hablará de distintos libros interesantes.